¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Esta es una buena pregunta que debe formularse y ser respondida. Desarrollaremos la respuesta en 3 puntos principales. 1. Preservación. Una de las pruebas objetivas, una de las pruebas externas, ha sido la preservación maravillosa de la Biblia. Hubo una vez un antiguo rey, que leemos acerca de él en el libro de Jeremías, quien, cuando la palabra de Dios le fue enviada, tomó un cuchillo y la cortó en pedazos. Pero la palabra fue escrita otra vez, y así es que tenemos esta palabra en la actualidad. A través de los siglos se han realizado muchas quemas de Biblias, y hoy en día existe mucho antagonismo hacia la Biblia. En algunos países no está siendo quemada, porque se piensa que somos demasiado civilizados para tal comportamiento. La manera en que tratamos de librarnos de ella es simplemente prohibiéndola en nuestras escuelas y en muchos otros lugares. Sin embargo, hablamos de la libertad religiosa y de la libertad de expresión. A pesar de todos los ataques que se han dirigido contra la Biblia, ella todavía existe y, por supuesto, es uno de los éxitos de librería. Bueno, habría que aclarar que era un éxito de librería, porque ese no es hoy el caso. Lamento decirlo, pero es la verdad, que revela la actitud hacia la Biblia de nuestra sociedad contemporánea. La Biblia no está realmente ocupando el lugar que una vez tuvo en la historia y en la vida de algunas naciones. Sin embargo, creo que la sorprendente preservación de la palabra de Dios es digna de consideración. 2. La arqueología. Otra manera por la cual podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es a través de la arqueología. La pala del arqueólogo ha desenterrado muchas cosas que han probado el origen divino de la Biblia. Por ejemplo, algunos negaron por muchos años la autoría de Moisés en relación al Pentateuco, en base a que la escritura no existía en tiempos de Moisés. Seguramente no habrás oído a nadie promover esta teoría recientemente, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Por años la pala del arqueólogo ha desenterrado una y otra vez evidencias sobre la veracidad de la Biblia. En este sentido, la ciudad de Jericó y las murallas que cayeron constituyen un ejemplo. Ha quedado bien establecido que las murallas cayeron, y podemos dejarle que discutan sobre la fecha y otras cosas por el estilo. La palabra de Dios ha resultado comprobada en este caso, y en muchas otras ocasiones la arqueología ha demostrado la exactitud de la Biblia. Muchos de los manuscritos que han sido descubiertos también han confirmado esa veracidad. Es realmente interesante que cuando se encontraron los rollos de pergamino de Isaías entre los rollos del Mar Muerto, los liberales pensaron que se había presentado una oportunidad de descubrir argumentos para desacreditar la Biblia. Sin embargo, los rollos no han desacreditado a la Biblia, y parece que los liberales han perdido mucho interés en dichos rollos. Este es un campo en el cual puedes investigar, ya que no podemos extendernos más en este breve estudio. 3. Profecía cumplida. Una de las mayores pruebas que muestra que la Biblia es la palabra de Dios es sin duda alguna el cumplimiento de la profecía. La profecía cumplida es la prueba por excelencia, que no se puede evadir ni eludir, y la Biblia está llena de profecías cumplidas. Una cuarta parte de las Escrituras, cuando fue escrita, era considerada profética, es decir, que anunciaba eventos que iban a ocurrir en el futuro. Mucho de ello, en realidad, más de lo que la gente se imagina, ya se ha cumplido. Podríamos considerar muchos pasajes donde la profecía se ha cumplido con exactitud, y encontramos muchas situaciones locales que incluso se cumplieron en tiempos de un determinado profeta. Por ejemplo, Micaías fue el profeta que le había dicho a Acab que si iba a la batalla, tal como el rey había planeado, perdería la batalla y moriría en ella. Sin embargo,
los falsos profetas de Acab le dijeron que alcanzaría la victoria y regresaría como un rey triunfante. Como al rey no le agradó lo que Micaías le había advertido, ordenó que le encerraran y le alimentasen a pan y agua, porque al regresar ya se ocuparía de él. Pero Micaías le respondió en el acto diciéndole por última vez: si tú realmente regresas, querrá decir que el Señor no ha hablado por mí. Bien, evidentemente, el Señor había hablado por el profeta, porque Acab no regresó, al morir en la batalla, al ser derrotado su ejército. Había llegado hasta el punto de disfrazarse para no correr ningún riesgo de perder su vida, pero las Escrituras nos cuentan que un soldado enemigo tensó su arco a la aventura cuando la batalla casi había concluido. Le quedaba solo una flecha en su aljaba. La colocó en el arco y disparó, sin realmente apuntar a nadie en particular. Yo diría que fue como si aquella flecha hubiera tenido escrito el nombre de Acab, y finalmente le encontró. Fue directamente a su blanco. ¿Por qué sucedió esto? Porque Micaías había pronunciado una profecía exacta. Ver Primera de Reyes capítulo 22. En otra ocasión, el profeta Isaías declaró que el ejército invasor de Asiria no dispararía ni una flecha en la ciudad de Jerusalén. Ver Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 32. Bueno, esto sí que es interesante. En el ejemplo anterior, la profecía de Miqueas se había cumplido porque un soldado disparó una flecha por casualidad, tensado su arco al azar. ¿No podrías considerar que entre 200,000 soldados, verdaderamente una gran multitud, quizás uno se apresuraría a disparar y tensado también su arco a la aventura, lanzaría una flecha volando sobre la muralla de Jerusalén? Bueno, pues en este segundo ejemplo, nadie hizo semejante cosa. Si el enemigo hubiera disparado tan solo una flecha hacia la ciudad, todos podrían haber estado seguros que Isaías no era el profeta de Dios. Pero sí lo era, como fue confirmado por el cumplimiento de su profecía en aquella ocasión. Isaías también dijo que una virgen concebiría un niño, y esa declaración se produjo 700 años antes de que esto se cumpliese literalmente. Y además, si quieres una prueba final, hubo más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo, las cuales se cumplieron en su totalidad y literalmente. Cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz y muriendo, había una profecía del Antiguo Testamento que aún no se había cumplido. Era la siguiente: me dieron vinagre para beber. Salmo 69, 21. Jesús había dicho: tengo sed, y sus mismos enemigos fueron y cumplieron la profecía. En Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Esto es algo sorprendente. Los hombres no pueden adivinar de esta manera. En el pueblo de Israel, una profeta debía ser exacto y preciso. Si no lo era, podía ser condenado a muerte como falso profeta. Dios le dijo al pueblo que ellos serían capaces de distinguir entre un profeta verdadero y otro falso. Un verdadero profeta debía primeramente hablar para una situación local, como hizo Isaías, cuando el tiempo indicado para el cumplimiento de tal profecía transcurriría. Ellos sabían si podrían confiar en él acerca del futuro, como sucedió en el caso de Isaías. Nosotros podemos mirar atrás y comprobar que estas y otras profecías se cumplieron. Además, entre los casos de profecías cumplidas con gran precisión, se destaca, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Este profeta predijo, por inspiración divina y con una anticipación de 2500 años, que la ciudad de Tiro caería y que la ciudad de Sidón tendría una historia sangrienta. Y lo mismo ocurrió con predicciones sobre ciudades del antiguo Egipto como Tebas y Menfis. La Biblia es exacta,
y su veracidad se ha demostrado en una área de imposibilidad absoluta para los seres humanos, lo cual constituye para mí una prueba irrefutable de que es la palabra de Dios. No hay ninguna opción humana que se le pueda comparar. Algunos pocos ejemplos de profecías cumplidas se ha presentado, ya que en la palabra de Dios encontramos profecía tras profecías, y todas ellas se han cumplido y cumplido literalmente. Y dicho sea de paso, creo que ello indica el método por el cual la profecía que se refiere al futuro aún se cumplirá.